Abre tu Biblia, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3. Las semanas pasadas, Joel estuvo enseñando la palabra, continuando verso por verso, capítulo por capítulo, y continuando la visión que Dios nos ha dado como congregación, como movimiento de Calvary Chapel, que es estudiar la palabra verso por verso de una manera sencilla y ayudándonos por medio del poder de su Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a leer los versículos que vamos a estudiar, del 8 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, 8 al 16. Dice la palabra de Dios: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Perdona mis pecados, Señor. Perdona las veces que te hemos fallado. Y ayúdanos, Señor, a poder presentarnos delante de ti con una conciencia dispuesta a aprender más de ti, Señor. Danos un corazón enseñable, Señor. Nuestro corazón nos juega malas pasadas muchas veces y la soberbia empieza a veces a salir y no nos damos cuenta. Te pedimos que este día nos limpies de todo eso y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable y que nos des ese bálsamo que necesitamos para escuchar y sanar nuestros corazones el día de hoy, para animarnos, para exhortarnos, pero también para poder caminar. Ese alimento lo necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra. Necesitamos escucharte, Señor. Haz algo en tu iglesia el día de hoy como lo haces cada domingo y bendícenos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a agarrar un poco el contexto de lo que hemos estudiado, porque la verdad no me acuerdo de nada de Pedro. Estos 15 días no abrí mi Biblia, no es cierto. No, salí de vacaciones, no predico, nada. Estuvimos predicando, gracias a Dios, con nuestros hermanos de Calvary Chapel, Toronto, en Canadá. Es una iglesia de nosotros también. Y les mandan muchos saludos la congregación de ahí. Amén. Estuvimos ahí enseñando también la palabra y bueno, fueron tiempos muy padres. Enseñamos también Pedro. Digo, pues ya lo llevo ahí refrito, pues una vez, ¿no? Y ya. Entonces, vamos a recordar qué es lo que Pedro nos ha estado hablando en esta carta. Te recuerdo que son 5 iglesias a las que está siendo dirigida. El apóstol Pedro escribe a esta gente que fue esparcida por una persecución, una de las más violentas que tuvo la iglesia en esos tiempos. Las iglesias que aparecen en el capítulo 1, versículo 1, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son 5 congregaciones que ya fueron establecidas, pero previo a ser establecidas pasaron persecución, pasaron situaciones difíciles. Eran congregaciones que ya estaban caminando en el Señor, eran iglesias que ya tenían un pastor, eran iglesias que ya tenían tiempo formados y están en un momento de su vida de persecución. Y ahora Pedro les está mandando instrucciones. Es interesante cómo esta carta se ha ido desarrollando y cómo el Espíritu Santo usa a este hombre Pedro. En que estuvimos enseñando en Toronto, vimos cómo Pedro, el capítulo 1, versículo 1, y eso ya lo viste tú, lo estudiamos también, cómo Pedro fue avanzando en su vida espiritual. Y tú dices, no es el Pedro que yo conocí, aquel que le cortó la oreja al soldado del sacerdote, no es aquel Pedro imprudente. Sí, todavía tenía destellos, pues que está en la carne, pero veo aquí un Pedro diferente, un Pedro ya sin tanto tema de religiosidad, un Pedro más humano, un Pedro más a la imagen de Jesús. Y esa es la visión que Dios quiere para ti y para mí como sus hijos. No quiere que seamos cristianos que nada más venimos y nos sentamos, aplaudimos, levantamos manos y nos vamos. Dios quiere hacer una obra en ti y en mí.
Y la obra es que cada día nos vayamos pareciendo más y más al ejemplo y a la imagen que Cristo dejó aquí en la tierra. Esa es la idea de ser cristiano. Entonces estoy viendo al apóstol Pedro dándole estos ánimos a estas personas, y a pesar de que pasaban situaciones difíciles y que los años estaban pasando en sus vidas espirituales, la palabra de Dios permanece para siempre y la instrucción es la misma. Tal vez esta iglesia pues estaba en otra época, pero al día de hoy el problema es el mismo, ¿sí? Los tiempos pasan, las generaciones pasan, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Los iPhones cambian, ¿sí? Piensen en qué iPhone van ahorita, pero Dios permanece para siempre. Ahora, el corazón del hombre es el mismo. El que cambie el entorno no significa que el corazón del hombre va a cambiar. El corazón del hombre es egoísta, orgulloso, vanidoso, busca lo suyo siempre, pero Dios está ahí, está ahí. Ahora Pedro está tocando estos puntos en su vida de estos hermanos, y es para ti y para mí también importante, porque nos da un enfoque de cómo vivir como creyentes en un mundo desordenado, en un mundo en donde está acostumbrado a hacer lo que quiere y que va conforme a la moda, conforme a las personas quieren y como hacen. Ahora, familia, la Biblia es más que un código moral. Si tú te acercas a la Biblia diciendo, es que quiero que mis hijos o yo quiero caminar en el código moral que establece la Biblia, sí, tiene todo para caminar bien conforme al Señor, pero realmente la idea de Dios de dejarnos la palabra es para que nos vayamos pareciendo más y más a Jesús. No tanto como un código moral, porque si yo te digo, esto son unas reglas que están aquí y las tienes que cumplir, lo primero que vas a hacer, ¿qué crees? Desobedecerlas, porque somos carne, pero Dios envió a su Hijo a cumplir toda la ley, para que por fe en Él y por gracia derrame su Espíritu sobre ti y te ayude todos los días para hacer cumplir y vivir todo lo que está escrito acá. Amén. De eso se trata. Ahora, las instrucciones que Pedro les está diciendo a estos hermanos en un mundo de caos, en un mundo de paganismo, si no vivían en un lugar tranquilo, o sea, yo te dije Éfeso, Ponto, Galacia, todos esos lugares eran llenos de gente pagana. Además, los persigue Roma. Sí, Nerón y todos estos que andan buscando para matarlos, además los persiguen su misma gente, los mismos judíos, los estaban persiguiendo. Ahora, ¿qué instrucciones les estuvo diciendo Pedro? Respeta a las autoridades. ¿Te acuerdas? Vimos hace 3 semanas. Respeta a las autoridades. Y vimos que si en casa esto no está establecido, si tú como padre de familia no enseñas a tus hijos a respetar las autoridades, en ningún lado lo van a hacer. Van a crecer sin freno, y estás criando unos futuros delincuentes, ¿sí? Futuros delincuentes. Tienes que honrar a tus hermanos, también vimos. Honrar a tus hermanos significa verlos como superior a mí. Personas, no puedes ver a la gente de hombros para abajo. Tú no eres mejor que nadie. Todos somos redimidos y a los pies de la cruz, mis hermanos, todos somos iguales. También vimos cómo vivir una vida piadosa en el trabajo, relación con tus jefes también, ¿sí? De trabajo. También vimos cómo cumplir nuestro llamado en el Señor, y la semana pasada, ya para agarrar el contexto, vimos cómo Pedro les dedica los primeros 7 versículos del capítulo 3, ¿a qué? Al matrimonio. Sí, me dice Joel, al final me quisieron linchar, brother, me dice, pero tuve que decir la palabra, me dice. No es cierto, no me dijo eso. No me dijo eso. Se fue muy bendecido, tanto que ni vino hoy, le dio miedo de venir este domingo. No, él anda en Mérida, hay que orar por él. Ahora, recordamos nuestro llamado. Los que estamos casados, nuestro principal llamado, ¿cuál es? El matrimonio, ¿sí? Es muy importante. Las mujeres que son hijas de Dios, dio Pedro instrucciones en esta época por amor a sus esposos, sobre todo a los que tienen esposos inconversos. ¿Te das cuenta cómo así abre el tema del matrimonio? Porque esa era la problemática. Casarse en yugo desigual, casarse con esposos inconversos. Pedro le dedica mucho tiempo a esto, diciendo, te van a dar dolores de cabeza. Y tú tienes que hacer esto. Ahora, no tú vas a convertir a tu esposo. Tú tienes que hacer tu trabajo, pero te digo algo, va a ser muy duro, muy difícil si te casas con alguien que es incrédulo, ¿sí? O si ahora estás casada ya con alguien incrédulo, tú ya sabes lo que te estoy diciendo. Qué difícil es, vamos a la iglesia y el esposo, no, Dios te bendiga. Y no es cristiano y dice Dios te bendiga, ¿no? ¿Sí? Y cosas así, mis hermanos, va a ser muy difícil. Y Pedro le dedica estos 7 versículos, primero abriendo con esto. Había mujeres que conocieron al Señor y que el marido permanecía incrédulo. Pedro les dice a estas mujeres, tu corazón, mujer, tiene que ser tuneado, tiene que ser transformado. No interesa lo de afuera, interesa lo de adentro. Ese corazón
Sí, tiene que ser hermoseado, arreglado por el Señor, para que ya después lo de fuera el Señor se encarga también. Los maridos, dice también, sean sabios. Y está hablando también Pedro, le da instrucción a maridos creyentes, cómo deben de vivir con sus esposas que son creyentes. Y al final fue un apartado pequeño que le dice, como un vaso más frágil, ¿sí? Un vaso más delicado que el cristal cortado, a eso se refiere. ¿Sí? Yo nunca he visto el cristal cortado, no tengo para comprar cristal cortado, pero dicen que es un cristal muy frágil, muy bello, pero también que es resistente. Hermoso, bello, resistente, pero también puede ser muy frágil. Recordando que nuestras esposas son así, son coherederas de la gracia, dice la palabra de Dios. Y como te dije, al pie de la cruz somos iguales, con diferentes roles en nuestro hogar, tanto hijos, esposo, esposa, pero iguales ante los ojos de Dios. Y al final termina Pedro diciendo que hay una promesa de no tener estorbos los varones en las oraciones. ¿Cómo? Si tratas ásperamente a tu esposa. Si tú a tu esposa no la tratas así, de hecho no debe haber cristianos que maltraten a sus esposas, porque si está así, no son cristianos, estás engañado, ¿sí? Porque lo primero que cambia a Dios cuando un cristiano conoce al Señor es su corazón y su trato a su esposa. Ahora puede haber situaciones difíciles en donde hay encuentro y todo, y te enojas y todo, pero Dios te está llamando el día de hoy a no tratar ásperamente a tu esposa. Y si lo has hecho, arrepiéntete. Ahora, si vives una vida constante así, pues te digo algo, dice la palabra la semana pasada, Dios no te va a escuchar. Eres un incrédulo. Dios no te va a escuchar, ¿sí? No te escucha. Y si estás orando, estás hablando nada más al aire. Porque dice que si maltratas a tu esposa, tus oraciones son estorbadas. O sea, no te escucha el Señor. Así que, varoncito, ya sabes por qué lado estás caminando el día de hoy. En una época, mis hermanos, donde se escribe esta carta, en donde la mujer se delegaba mucho, donde la hacían menos, yo puedo ver, y me da risa porque recién pasó esto de la marcha feminazi, una cosa así, y dice que la Biblia, el patriarcado, hermanas, de verdad, de todo corazón, no existe mayor libro en la Biblia, en la tierra, que defienda más los derechos de la mujer que la palabra de Dios. Amén. No existe, no le busquen, ¿sí? Dios se interesa muchísimo en esto, muchísimo. Y aquí está hablando un ex religioso que estaba casado, que tenía mujer. Estamos hablando de Pedro, que escribe esto a este grupo de discípulos que tal vez él vio o percibió cómo trataban a sus mujeres, cómo trataban a sus esposas y el matrimonio cómo estaba. Ahora, ¿en qué radica un aprendizaje? ¿En qué radica algo? ¿Cómo Pedro puede escribir esto? ¿Qué me vienes a decir tú, Pedro? Bueno, años caminando en el Evangelio, años caminando, 3 años con el Señor, lo que pasó con el Señor, cuando lo negó, lo levanta el Señor, lo restaura. Eso hizo y generó en el corazón de Pedro un carácter diferente. Y esta respuesta, mis hermanos, en nuestro corazón radica cómo vas tú aprendiendo a lo que te estás pegando cada vez más y más. Hermanos, la ciencia dice que el aprendizaje viene por imitación de alguien o de algo. Totalmente. Si estás pegado cada vez más y más al Señor y a su palabra, pues vas a estar imitando cada quien más y más. ¿A quién? Pues a Cristo. El apóstol Pablo lo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Sí, el apóstol Pablo lo escribió. Ahora, estos hombres a medida que pasaban sus años en la tierra, se parecían cada vez más y más a Jesús, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el día de hoy el sermón se llama, ya se le había dicho, En armonía con Jesús. Somos como un grupo musical, como una banda gigante, en donde vamos caminando y tenemos que estar en armonía con Jesús. Si tú te vas a una orquesta y los platillos suenan solo, dices, ay, chido, bro, está chido tu instrumento, pero vale, ¿no? ¿Sí? Pero si a los platillos le metes un bajo, un contrabajo, un teclado, saxofón y todo, entonces se escucha diferente. ¿Sí? De eso se trata, de caminar todos juntos como Dios, con el Señor, ¿sí? Con Dios. Y fíjate que dice el verso 8 y 9, eso es lo que quiere transmitirnos hoy la palabra. Finalmente dice, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué dice ahí? Bendición. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Ahora, esto no quiere decir, entonces, ¿cómo me gustaría que todos fueran como yo? El mundo sería perfecto. No,
Sí. Y te imaginas, yo me puse a imaginar, ¿te imaginas que todos en mi casa fueran como yo? O sea, el primer día de casado, divorciado, ya, vámonos, o sea, para soportarme a mí, de verdad. Y así, eso no quiere decir eso. Imagínate un mundo con tu mismo carácter, qué horrible sería, ¿sí? Pero definitivamente aquí está hablando Pedro de otra cosa. Está hablando de en armonía. Mismo parecer significa en eso, en armonía. Seamos todos como en armonía con Cristo, haciendo una música, haciendo una canción, sí, para Cristo. Así como se escucha, como te dije, una orquesta, así debemos de caminar en el Señor. Es lo que Cristo quiere escuchar. Y a veces decimos, hoy la alabanza no me ministró. No, o sea, no es para ti. O sea, la alabanza es para el Señor, es para el cielo. El tema es cómo veniste tú a alabar a Dios. Ahí es donde debemos de cambiar nuestro canal. Somos diferentes instrumentos, diferentes, pero todos juntos tenemos que cantar, que adorar con nuestras vidas, sí, con nuestros cánticos también, con nuestra manera de vivir, la canción que Jesús quiere escuchar, la canción que el Señor quiere escuchar de su iglesia, de su amada, de nosotros. Familia, el mundo tiene un ruido muy caótico. Recién estuve en una ciudad grande y de verdad se escucha todos los ruidos que puedas escuchar, hasta de las ratas en las calles, todo se escucha. Y es caótico, pleitos, contiendas, toda contaminación y todo. Hermanos, en la iglesia el sonido no debe de ser eso. El sonido debe ser algo que le agrade al Señor. Estas son las notas. ¿Y cuáles son las notas que pide el Señor que cantemos, que le alabemos? ¿Qué es lo que le agrada al Señor que hagamos como iglesia? Bueno, aquí está. La primera nota que aparece aquí es ser compasivos. ¿Ya lo viste en tu Biblia? Compasivos. Compasivos significa compartir los sufrimientos de los demás. Esto es ser comprensivo con mi hermano. Tú nunca sabes el de al lado con qué dolor viene. Tú nunca sabes el que va a entrar por esa puerta con qué corazón viene. Tú sabes lo tuyo. Oh, me siento mal, tengo hambre. Si no desayuné en la mañana, ¿no? Y estás pensando, ya me llegó el corte de mi tarjeta de crédito, ¿por qué me fui de viaje, no? Y todo eso, y estás pensando, tú, ok. Y te has puesto a pensar, tal vez el hermano que lo ha saludado, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, ¿todo bien? Familia, esto es ser un cuerpo. Esto es ser iglesia, ¿sí? Ser un cuerpo todos. La compasión, mis hermanos, era lo que movía a la iglesia en esta época. En la época que está pasando persecución, eso era lo que movía a la iglesia. Imagínate el trasfondo de persecución. Mataron a mis 2 hijos, a mis 3 hijos, los quemaron vivos por Nerón, y a mi esposa se la devoraron los leones, y vengo huyendo, y estoy en esta iglesia en Capadocia donde me dieron oportunidad de quedarme. Eso era lo que, hermano, pásale, eso era lo que movía a la iglesia. Ahorita, ¿qué persecución tienes, no? Encontré dónde estacionarme, ¿no? Una cosa así. Esa es tu persecución. Hermanos, tú no sabes lo que una persona trae a la iglesia, la persona que está a tu lado, o la persona que llega por primera vez a la iglesia. Un simple Dios te bendiga, un simple hermano, ¿cómo estás? Puede cambiar muchas cosas. Una simple sonrisa, ¿sí? Bienvenido, hermano, ¿sí? La segunda nota que Dios quiere, amándonos fraternalmente. Este amor que aparece aquí es Filadelfia, es amor entre hermanos. Sí, familia donde sí puede haber diferencia con hermanos. Yo me crecí con 2 hermanos menores, varones todos en mi casa. No sé cómo no quedó loca mi mamá, pero había diferencias, sí, pero también se solucionaba. En una iglesia puede haber diferencias entre hermanos, por supuesto. Si estabas en una iglesia perfecta, como te he dicho, donde no haya problemas, no vayas porque la vas a echar a perder y vas a empezar a hacer problemas. No se refiere a eso, sino refiere a cómo solucionar los problemas. Amándonos fraternalmente significa solucionando los problemas, ir con el hermano, platicar unos con otros. Mis hermanos, al pie de la cruz todos los problemas se arreglan. Lleva a tu hermano, a tu hermana, a alguien al pie de la cruz y platiquen frente a Cristo crucificado y a ver qué problema es el tuyo. A ver qué tan heridas profundas te hicieron frente al Maestro crucificado. Llévalo a la cruz, de eso se trata. Pero también otra nota que el Señor le agrada en su grupo es ser misericordiosos. Ser misericordiosos habla de buen corazón, tener un buen corazón, un corazón tierno y compasivo. Esa es la traducción. De buen corazón, dice
Los que han visto la película de Jesus Revolution, que habla de la historia de nuestra iglesia, de Calvary Chapel, recuerdo una escena donde sale Risby, sale y dice, tu casa tiene buena vibra, Pastor Chuck, le decía, ¿no? Eran hippies llegando a Cristo. Es eso, no diciendo que vamos a hablar de las buenas vibras acá, ¿no? Pero es eso, ser una persona misericordiosa se palpa. Ser una persona enjuiciosa también se palpa, ¿sí? Como vino vestidos, hermano, ¿sí? Cosas así. Eso no habla bien de un hijo de Dios. Eso no habla bien de un hijo de Dios. Ser misericordioso es eso, con un corazón tierno y compasivo, de buen corazón. Finalmente, mis hermanos, todos los que estamos aquí, contándome a mí, todos los que estamos aquí, somos miserables, perdonados por un gran Dios. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Amigables, dice también el texto, viene amistoso de mente, ¿sí? No significa de mente contenciosa, o voy a llegar a pelear, y donde quiera que yo esté, o iglesias en las que yo he estado, he causado conflicto. Si has venido aquí y piensas que es así, pues con permiso, no, nosotros no somos así. No estamos interesados en contiendas, no estamos interesados en pleitos, no estamos interesados, aunque han habido sí, pero no estamos interesados. Un hijo de Dios no puede mirar todo con motivos de pleito. Y ya llegas diciendo, le voy a decir sus cosas, espérate, ni siquiera ha pasado nada, ¿sí? De eso se trata, ser amistoso de mente, ¿sí? Pero también dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esto significa perdonando las ofensas unos con otros. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dijo el Señor cuando oró. Bendiciendo, dice también, no maldiciendo. Eso significa obrar con bondad, con beneficio hacia los demás. Y esto es un tema muy fuerte porque el mundo ahorita lo que te está vendiendo es consume, ¿sí? Es quiero mi beneficio, ¿qué me vas a ofrecer? Te invito a la iglesia, bueno, ¿qué me van a ofrecer? ¿Qué me van a dar? ¿Sí? Porque yo vengo a consumir, vengo a que me atiendan bien, ¿sí? Esa es una mente consumista que tampoco tiene lugar en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo venimos todos a servir, no a ser servidos, mis hermanos. Si tú piensas que vienes a atiéndeme, ¿dónde está mi café? ¿Sí? Relájate, ¿sí? Porque no, te equivocaste, estás en un hotel, pero no es un hotel, esta es la iglesia, amén. Esta es la iglesia de Jesús. Beneficiando a los demás, obrar con bondad hacia los demás. Esa es la gran diferencia como vive el mundo y sus preceptos. La iglesia tiene que ser diferente. El mundo piensa cuánto te puedo perjudicar, cuánto te puedo, si te doy algo, mi mente ya está pensando qué voy a ganar. Ese es el mundo, nosotros no. Y es esto, mis hermanos, sabiendo que estamos en una misma orquesta, en una misma familia, dice el texto al final, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Para heredar bendición. Y cuando fuimos llamados por el Señor, la bendición es Él mismo. Es Cristo mismo la bendición. Fuimos a ser herederos con Él, para Él. Ahora, estas características, fíjate, compasivo. ¿Quién fue compasivo cuando estuvo en la tierra? No hubo ser más compasivo que haya pisado este mundo caído que Cristo. Dice que cuando vio a las personas que tenían hambre se movió a compasión. Dice que cuando vio personas enfermas se movió a compasión. Siempre fue así, pero también amándonos, diciendo, ya no seré yo más su Señor, ahora ustedes serán mis amigos. Amén. Ese es nuestro Dios, amigo. No devolviendo mal por mal. Y qué mayor ejemplo tenemos que nuestro Señor, siendo ofendido por las personas, Él no devolvió mal por mal, ¿sí? Pero también misericordioso, con un corazón tierno por la necesidad de la gente, por la necesidad de las personas. Finalmente, familia, todos somos partes de esto. Tenemos un mismo Padre en los cielos, que es Jesús, y tenemos una misma herencia en nuestro Padre. Dice Pedro, vamos al verso 10, verso 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esto es el Salmo 34, 12 al 16, te lo van a proyectar. Es lo mismo.
¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Aquí Dios nos ofrece muchos motivos, por medio de Pedro, hablando este salmo, para estar en una misma sintonía. Es fácil como iglesia o como personas que somos, dice, pon tus manos para recibir, ¿no? Y he visto lugares, ¿no? Extiende tus manos para recibir, ¿no? Y ya está. Cierran sus ojos, ¿no? Para recibir. Sí, ok, está bien, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, es un Dios dador. Pero mis hermanos, para poder recibir las promesas de Dios tienes que hacer algo. Tienes que obedecer, porque la principal promesa que fue gratuita para tu vida es la salvación. De lo demás, Dios no está obligado a darte nada, ¿sí? Lo demás es pura misericordia y gracia de Dios. La salvación te la dio por gracia. Tú no hiciste ni nada para hacerlo. Él fue a la cruz por ti y por mí. Él dio su vida por ti y por mí. Tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados por su amor y su gracia. Pero lo que sigue después, las promesas a las cuales Dios te las adjudicó por ser ya su hijo, pues tiene que venir como consecuencia de una obediencia. ¿Cómo vas a decir, bueno, quiero que me vaya bien en la tierra, pero no honras ni a tu padre ni a tu madre? Olvídalo. Vas a vivir mediocre y miserable toda tu vida en este lugar, porque no honras a tus padres. Todo tiene promesa, mis hermanos. Esto es esto. Es fácil querer, recibir, pero se nos indica la obediencia y es ahí donde dices, ya no me gustó, ya no quiero, ¿no? Te pregunto, dice Pedro, ¿quién quiere amar la vida y ver días buenos? Yo te pregunto el día de hoy, ¿tú quieres amar la vida realmente? O sea, disfrutar tu vida, con las altas, con las bajas, pero disfrutar y estar en paz con el Señor y ver días buenos. ¿Cuántos no queremos ver a nuestros hijos crecer en el Evangelio? ¿Cuántos no queremos nosotros vivir para Cristo, sentir esa paz siempre que a veces se nos va por nuestras mismas malas decisiones? Pero ¿cuántos no queremos vivir una vida así, amar la vida y ver días buenos? Porque si eres un cristiano amargado, no eres cristiano, ¿sí? No sé qué eres, o algo tienes en tu corazón. Pero ¿quién quiere amar la vida y ver días buenos? Todos contestamos amén. Ahí les va. Refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Amén. Ya nos gustó, ¿verdad? Claro. Refrena tu lengua del mal, dice, y tus labios no hablen engaño. Y la lengua, mis hermanos, tiene poder. Si no nos vamos a poner así como estas iglesias raras donde habla y se hace. Cállate. No. La lengua tiene poder, sí, dice la Biblia, para destruir y lastimar, para edificar, para destruir también, ¿sí? Eso de que tú hablas y dices, eso es metafísica demoníaca. Escúchame bien, metafísica demoníaca. No es cristianismo eso, de que yo hablo y se dice, y se hace. Cálmate, eso es Dios, sí, que lo hace. El único propósito de hablar y que piensen que se hace es entronizar a las personas y hacerse poco a poco su propio Dios. Y entonces ya lo que yo digo se va a hacer. Y el Señor, ¿dónde lo dejaste? Sí, espérate, Señor, yo te decreto que vas a hacer eso. ¿En serio? ¿Sí? No, mis hermanos. La realidad aquí es de una persona que vive en constante maldición hacia otras personas. ¿Qué significa? Una persona que únicamente te acercas a ella y habla mal de todos. Una persona que lo único que sale de su boca es maldición. Maldecir, decimos al día de hoy, es una persona tóxica, ¿sí? Aléjate con tu toxicidad, bro. Neta, ¿sí? Es eso. Es una persona que habla todos los días de las personas, que usan su lengua para maldad únicamente, de hablar el mal. En lugar de proferir bendiciones, profieren el mal para las personas. Profieren engaños también, mentiras. ¿Y sabes qué opina Dios de este tipo de personas? Proverbios 6:16. ¿No te lo pasé? Así da. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Bueno, ¿cuál es
la solución a esto? ¿Sí? Traigamos a los hermanos chismosos y cortémosle su lengua. Nada. ¿Cuál es la solución a esto? Aquí te lo dice la Biblia. Refrena, ¿sí? Refrena tu lengua. La palabra refrenar viene de termina con ella. Y todo se origina, para que la lengua pueda moverse, tiene que originarse con un pensamiento. ¿Sí? Tú dices que dije las cosas por decir, sí, pero lo pensaste primero. ¿Sí? Entonces todo empieza con un pensamiento, con una mente ociosa. Una mente ociosa que se la pasa pensando únicamente en maldad, que se la pasa únicamente pensando en eso, allá se origina todo tipo de maldiciones cuando hablan. De ahí pasa al terreno del habla, de la maldad, de hablar engaño. Y te digo algo, no el karma, porque el karma no existe. Dios les cobra la factura, porque de lo mucho que hablaban, Dios les da su retribución, no mucho tiempo después, lamentablemente. La solución para estos problemas, mis hermanos, es domar tu mente. Pero ¿cómo puedo domar tu mente? Exacto, tú no puedes. Se lo tienes que entregar a Dios todos los días. Si tienes un pensamiento que no vaya de acuerdo a la palabra, que estás pensando algo en contra de alguien, muy probablemente es el diablo que te está tirando dardos. Y tu mente caída. Tu mente tiene que ir siempre filtrada por la palabra de Dios. Tus pensamientos, todo lo que piensas tiene que ir filtrado siempre por la Escritura. Porque si actuamos así impulsivamente, entonces vas a estar lastimando constantemente a las personas a tu alrededor. El Espíritu Santo, mis hermanos, siempre va a estar ahí. Los que somos hijos de Dios, que somos dominados por el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo te está diciendo, cállate la boca, ¿sí? Y ya que lo sueltas, ahí estás otra vez, ¿sí? Todo, mis hermanos, en la Escritura, toda obediencia viene de un sometimiento en amor a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, ¿sí? Es el que nos da esto. Ahora, ¿quién quiere amar la vida y ver días buenos? Otra vez, todos, amén, ok. Otro texto, apártese del mal y haga el bien. Fácil. Y podemos cerrar la Biblia y decir, vámonos ya, apártate del mal y haz el bien. Tú sabes cuándo la maldad está presente. ¿Sabías que Dios, y eso es algo que los ateos nunca han podido responder, ¿sabías que Dios ha puesto un código moral en todos los hombres, sean o no sean cristianos? Un hombre es normal, natural, sabe qué es hacer lo malo y sabe qué es hacer lo bueno. Ya vienen así con esto en el corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios ha puesto su ley en todos los hombres. El problema es que no todos se rinden a Él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la gente sabe qué es el bien y qué es el mal. Y el ateo te dice, bueno, ahí está, bueno, eso está en la Biblia, bro. Y se quedan así, ok. Entonces, ¿qué pasó? El código moral que establece la palabra de Dios, que es el mismo el que tiene el corazón del hombre, es algo que no se pueden explicar, porque tú y yo sí lo sabemos. Sabemos que es Dios el que lo hizo. Sí. Ahora, tú sabes cuando la maldad está presente. Claro, Dios te lo advierte en su palabra. Tienes el Espíritu Santo que te dice que si eres su hijo y sabes qué estás haciendo aquí. ¿Qué estás manteniendo esta relación? ¿Por qué estás viendo esto? ¿Qué estás haciendo ahí? Siempre ese, no es Pepe Grillo, el de Pinocho. Si eres hijo de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa evidencia es también la falta de paz en tu corazón después de que haces ciertas cosas. Cuando no hay paz en tu corazón después de tomar decisiones o hacer algo, muy probablemente es porque estás haciendo mal. Porque cuando haces bien, Dios va a derramar sobre ti de su paz y te va a dar paz. Tú sabes cuando le hiciste el mal a alguien. Aquel que diga, no me fijé en lo que dije, y sí te fijaste y sí sabes por qué lo dijiste. Fue un comentario en amor, ¿sí? No. Sabemos que estás mal. Sabemos que hiciste el mal a tu vecino. Sabemos que hiciste el mal a tu prójimo. Tú lo sabes, sabes en tu corazón. ¿Qué hay que hacer? Deja de hacerlo, pide perdón, soluciona las cosas y obedece al Señor. Amén. Esa es la verdadera hombría. Tú sabes cuando hiciste este mal a alguien. Por favor, deja de hacerlo. Ahora, no podemos hacer el bien desde el mal. Esa es otra cosa. Si tú estás regodeándote en el mal, pues no vas a poder hacer el bien. Por eso tienes que estar en el bien. Y es Jesús. Es como decir, mi dinero lo tengo del narcotráfico y voy a ayudar a la iglesia con mi dinero. Tu dinero perezca contigo.
No queremos tu porquería aquí. ¿Sí? Es eso. Mi dinero lo doy, no es una contradicción. Me robé estos cables para la iglesia. ¿Sí? Pastor, lo voy a donar a la iglesia. No, retira tu porquería de acá. ¿Sí? Mis hermanos, el origen es todo. Si tú originas algo de un corazón podrido, lo que va a generar es pudrición, por más bonito que se vea. ¿Sí? Si tú vas a servir con un corazón malo al Señor, vas a generar maldad únicamente, vas a generar carga únicamente. Por eso nos dice Dios, gracias hijo, por eso nos dice Dios esto, que todo lo que proviene de Él, la famosa paz, dice, busque la paz, ¿y qué dice el texto? Y sígala. ¿Quién quiere amar la vida y ver días? Bueno, busca la paz y síguela. Si hay algo que no te está dando paz, ¿por qué seguimos siguiéndolo? Si hay algo que te está cargando, te está estorbando en tu vida, ¿por qué lo sigues buscando? Busca la paz y síguela. Es la maravillosa paz de Dios, ¿sí? Esa paz que proviene desde su trono. ¿Es hermoso o no, mis hermanos? Vivir en completa paz con Dios, porque en eso estás en paz con todos. Amén. Cuando hay una paz de Dios. Qué hermoso es vivir en paz con el Señor, y esto proviene de su voluntad. Sí, y estar en automático en paz con tus hermanos, en paz contigo mismo, de verdad. Si no te soportas ni a ti mismo, debes de tener un tema muy difícil en tu relación con Dios. Sí. Acá hay una instrucción, busque. ¿Te das cuenta que Dios no está diciendo y la paz? No, busque la paz. O sea, cristianos, hermanos, familia, hay que buscarla. Dios no va a venir y va a obedecer por ti. Si hay algo que no te está generando paz, tienes que buscarla. Quítalo, muévelo, hazlo a un lado, pero busca la paz de Dios. ¿Sí? Y es esta instrucción. Y ahora, esta no quiere decir una ausencia de problemas, porque, como te dije, tú y yo somos un problema para alguien más. ¿No sabías eso? Sí. Tú eres un problema para tu esposa, varón, y tu esposa te ama. ¿Sí? Y así todos los que estamos aquí siempre tenemos esto. No habla de eso, no se habla de la ausencia de problemas ni de lidiar con el carácter, sino de vivir en paz, de tener esa sobrenatural. Y aquí hay una instrucción de esto. Esta armonía que te mencionaba en un principio, cuando algo está siendo interrumpido, si está una banda en armonía sonando y de repente deja de tocar el bajo, te das cuenta enseguida, o la guitarra, te das cuenta enseguida, deja de estar en armonía. A eso se refiere cuando estamos todos trabajando con Dios conjuntamente, que es un sonido constante de amor, y eso lo reflejas en tu trabajo, lo reflejas en la iglesia, en el ministerio, en tu matrimonio, mis hermanos. Ahí. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios quiere que en un matrimonio la sinfonía que se escuche sean golpes y violencia verbal? Te pregunto, ¿para eso hizo Dios el matrimonio? No. Y yo siempre les he dicho, tomando el tema de los versículos atrás, si en un matrimonio hay golpes y tú como mujer está en peligro tu vida, salte de esa casa. ¿Sí? Y ve con las autoridades. Aquí no es aguanta hasta que te mueras. No. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque no está en la Biblia. ¿Sí? No está en la Escritura. Busca la paz. ¿Y qué dice? Y síguela. ¿Sí? Aquí está la instrucción. No es de cobardes alejarse del conflicto, ¿lo sabías? Dices, no, es que te retiraste del conflicto, gallina. No. No es de cobardes alejarse de personas tóxicas, ¿no? Como dicen ahorita, no. Sin embargo, creo que es muy importante ver que la persona tóxica no seas tú. ¿Sí? Es muy importante. ¿Cómo puedo saber eso, pastor? La palabra está todos los días, la palabra de Dios. Es espejo, ahí te vas a reflejar constantemente. Porque la palabra, cuando tú la abres en tu devocional, no es para, mira amor, ¿qué te va a hablar Dios hoy? Sujétate, ¿no? No. La palabra es para nosotros todos los días. Para eso está la oración todos los días. Para que Dios nos hable, para que tú le busques y veas dónde estás parado el día de hoy. Porque familia, somos sus hijos y Dios está muy interesado en qué canciones estamos tocando en nuestras casas. En qué armonía llevamos como familia. Verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está ahí. Dios está viendo. El Todopoderoso está ahí siempre. Su atención siempre sobre su creación.
está sobre nosotros, pero principalmente sobre sus hijos. Dios tiene una especial atención para con nosotros, sus hijos. ¿No te has dado cuenta que como hijo de Dios, si intentas hacer algo, enseguida te cae luego la ley? Sí, claro, claro. Sus ojos, mis hermanos, han visto también tus aflicciones. Dios ve tus aflicciones. No eres uno más del montón. Eres su hijo. Murió por ti en una cruz. Eso vales para Él, vale su vida misma. Y te ama, y Él está pendiente de ti. Sus ojos han visto lo que te han hecho, lo que tú has hecho también. ¿Sí? Debajo de sus ojos, de los ojos del Altísimo, no hay lugar tampoco, mis hermanos, para hacernos a la víctima. ¿Sí? No hay lugar. Él sabe que tú no fuiste víctima. Él sabe que tú victimaste. Pero también Él sabe que tú eres víctima tal vez si tú estás pasándola mal. Él lo sabe, Él lo ve todo y aún más se refiere, dice, a esta situación para con los justos. Y tú y yo somos justos. No porque seas bueno, porque Cristo compartió su justicia contigo y eres visto como justo delante de Dios, con el revestimiento de las vestiduras de Jesús sobre ti. Sus ojos han visto tus aflicciones. Sí. Tal vez estás pasando algo hoy, no sé, alguna injusticia tal vez. Estás en un mundo caído, acuérdate, que no porque seas hijo de Dios, es que no me puede pasar a mí, yo soy hijo del Rey, ¿no? O sea, sí te puede pasar. Sí, estás en un mundo caído. Pero si eres hijo del Rey, compórtate como tal y agárrate de la mano de ese Rey, porque Él va a pelear por ti esa batalla. Amén. Él pelea. ¿Estás pasando alguna injusticia? Espera en Dios. Descansa en su justicia, porque te digo algo, Dios no ha perdido hasta el día de hoy una sola batalla. Amén. No ha perdido, ¿sí? Sus oídos, dice, están atentos a tus oraciones. No te quedes sin paz, búscala. La mejor manera es yendo y orando a Él todo el tiempo, preguntándole, llevándole, entregándole todo. Señor, tengo esto en mi corazón en contra de esta persona. Señor, esta persona me lastimó. Señor, mira, ve con Él. Óralo. De igual manera, si no hay paz, ¿sí? En alguna situación que tal vez estás haciendo o algo que tú estás forzando y no hay paz, aléjate de ahí. Porque Dios te está diciendo, mi paz no está por ahí, entonces no es por ahí el asunto. No te me emociones con el brillo del mundo, ¿sí? Mejor afianza tu vida a mi voluntad y a lo que yo te voy a decir, porque cuando yo te digo algo se va a hacer, porque yo soy Dios y ahí yo te voy a dar esa paz. Amén. ¿Sí? No sostengas nada, escúchame bien, no sostengas nada en tu vida si la paz de Dios no está ahí contigo. Porque te digo algo, a la larga te va a cansar. La promesa de amar y ver días buenos no va a ser una realidad en tu vida. Y Dios no quiere eso para sus hijos. ¿Sí? Y ahora, los malos, hablando de las personas incrédulas, aquí está hablando. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen, ¿qué dice? El mal. ¿Qué hace el mal? Aquellos que maquinan la maldad. Dios les dice, mi rostro está en contra de ustedes. Y cuando habla del rostro está en contra de ustedes, es como una confrontación de guerra. En pocas palabras, eres mi enemigo. Eso te está diciendo Dios. Y créeme, no te conviene tener un enemigo a Dios. Sí. Aquellos que maquinan maldad, mi rostro está con ustedes. Se refiere a esto, pero también se refiere a apartar su rostro de ellos. En pocas palabras, por ningún motivo pienses que lo que originas en maldad, sí, proviene de Dios. Nunca. ¿Sabías que Satanás lo puede hacer igual? Tengo dinero, Satanás te lo está dando. Si sigues viviendo como vives y no honras a Dios y sigues haciendo lo que haces, aunque tengas mucho dinero, esa no es bendición. Bueno, para el mundo es bendición. Pero ¿sabías que Satanás le dijo al mismo Hijo de Dios, todo lo que está acá es mío? ¿Sabías que el mismo Satanás le dijo a Dios, tienes hambre? Puedo hacer que estas piedras se conviertan en panes si postrado me adorares. Mucha gente en el mundo al día de hoy está adorando a Satanás y no se da cuenta. Porque esa es la estrategia de Satanás, hacer que piensen que Él no existe. Y piensan que está todo bien, pero están mal. Satanás puede hacerlo. Acuérdate que Él es un gran imitador. Él es un gran engañador. Así es Él. ¿Sí? Oramos al Señor que nunca aparte el rostro de nosotros. Que nunca aparte su rostro de nosotros. Que su rostro resplandezca siempre en nuestras familias, en nuestra iglesia, mis hermanos.
¿sí? En nuestras casas, con nuestros hijos. Porque si Dios aparta su rostro de esta iglesia, aparta su rostro de nosotros, nos quedamos sin nada. Porque esto es Él. La iglesia es Cristo, es Dios. Amén. Es Él. Y al final termina Pedro con esto. Verso 13. ¿Y quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y es esta carrera de fe. Tenemos dificultades, dice todo, y el enemigo va a intentar atacarte y está diciendo, recuerda que el enemigo está vencido. Charles Spurgeon dice en su libro de Guerra Espiritual que Satanás es como una serpiente, que es la serpiente antigua, pero Cristo la aplastó cuando triunfó con él, sobre él en la cruz, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué fue lo que pasó? Él aplastó a la serpiente y le quitó los colmillos. Ya no está venenosa para sus hijos, para nosotros. Sin embargo, él va a querer seguir mordiendo. ¿Te puede hacer daño Satanás? No, no puede hacerte daño, pero sí va a seguir intentando, como que te esté mordiendo un chimuelo ahí. Va a seguir intentando, ¿sí? Pero recuerda que es más grande el que está en nosotros y en el cielo que él. Amén. Es más grande. Ahora el enemigo está vencido, está pisado, claro, ¿sí? ¿Quién puede hacerte daño? Les recuerda Pedro. Nadie les puede hacer daño que no pase por la autoridad de Dios primero. Sin embargo, lanza esta pregunta en un mundo de personas donde vivían persecución religiosa a los judíos. Pedro les aclara, verso 14 al 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, por causa de la justicia, dice, por causa de Cristo, de la justicia de Dios, tú vas a padecer cosas. Sí, claro, por supuesto. Tú eres popular en tu escuela si has dicho que eres cristiano. No lo he dicho. Pues dale. Pero si tú dices que eres cristiano, que sirves, que estás siguiendo a Cristo y que Dios es primero, vas a ver cuántos followers vas a tener. 0. ¿Sí? Por seguir a Jesús. Digo, esa es tu persecución al día de hoy. Aquí no, acá los mataban. ¿Sí? Acá los mataban. Ahora está escribiendo a alguien que se siente agradecido con Dios. Fíjate nomás la mente que tiene Pedro en esta parte. Agradecido con Dios porque lo persigan por causa del nombre de Cristo. Que está de locos. En Hechos 5:40, hablando de Pedro y de lo que a él le pasó, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Pedro se había aventado todo un sermón precioso en contra del Sanedrín y de Gamaliel, uno de los picudos ahí de los fariseos. Y dice que les azotaron, les intimaron de no hablar en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Imagínate, salen del bote contentos. Gracias a Dios, ¿sí? Predicamos a Cristo, ¿sí? Imagínate, si alguien sabía lo que es padecer por el nombre de Jesús, te está escribiendo esta carta el día de hoy. Es Pedro. Y te está animando y nos está diciendo, si padecen persecución por hablar y vivir para Cristo, bienaventurado eres. Eres bienaventurado, aunque te cueste tu vida misma, eres bienaventurado por padecer por el nombre de Cristo. Sí. Porque vendrá un gozo en tu corazón sobrenatural a pesar de la persecución. Ayer predicábamos esto con mi esposa. Es increíble cómo en los lugares donde hay más persecución, donde al día de hoy las vidas de las personas dependen de que si dicen sigo al Señor o no, Dios derrama de un gozo inefable y derrama de su espíritu sobre ellos para aguantar esa persecución en donde sus mismas vidas están en peligro. Ese es nuestro Dios, no nos deja solos, ¿sí? Vendrá un gozo en tu corazón, pero ¿qué sucede muchas veces? La carne se va a enojar, claro. ¿Cuál puede ser tu persecución? Vamos a suponer, ¿no? Dios me mandó a casa de mis abuelos incrédulos y les voy a predicar el evangelio. Nunca les he hablado de Cristo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te rechazan el mensaje o te rechazan que hablas de Jesús? Te enojas, te entristeces. Cuando escuchas que hablan mal, que quieren hablar de Jesús y empiezan a burlarse.
con algún familiar incrédulo, se entristece tu corazón porque tú amas a la persona. Sí. Pero Dios no te va a dejar así, porque va a pasar los minutos, el tiempo, y te va a levantar. Y te va a dar ese consuelo, esa paz en tu corazón, y lo vas a seguir haciendo, ¿sí? Hasta que te corran del lugar, ¿vale? Sí, hasta que te incomoden. Sin embargo, acá no habla de predicarle a un familiar incrédulo. Acá está hablando de predicar en tribunales, donde su vida correría peligro, ¿sí? Y cómo iban a ser azotados y qué es lo que habían experimentado. Y Pedro le está diciendo, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no tengas miedo, no te dejes asustar, sino honren en su corazón a Cristo como Señor. Sino síganlo honrando. Ahorita, ¿cuál es el tema? El tema de las redes sociales y todo ese rollo, que pierdes popularidad. No te tengas miedo de eso. Tenle miedo a Dios. Ahí sí. Al Señor sí tienes que temerle. No tengas miedo, no te dejes asustar, sino honra en tu corazón a Cristo como Señor, en tu corazón. Pero ¿cómo honro a alguien que no conozco? Esa es la pregunta. ¿Sí? No conocemos al Señor lo suficiente, tenemos que meternos más a la palabra. No sé nada de Él en la palabra, vivo una vida de emoción nada más. ¿Sí? Vivo una vida únicamente de lo que me dan los domingos y no vuelvo a saber nada más de Él. Nada más. ¿Sí? Árbol que crece torcido, su tronco jamás se endereza, dice el proverbio, pastor, me dicen. ¿Qué? Eso es un refrán, le digo. ¿Sí? Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¿De dónde sacas eso? ¿Sí? Acá en el texto habla de esto, mis hermanos, de una defensa de la fe, sí, pero no te pongas a defender la fe si no tienes el conocimiento. Ahora, solo el pastor puede tener el conocimiento. Hermanos, nos desvivimos para darte discipulados, gratis, ¿sí? Ahí están los discipulados, se van a abrir otra vez. Hay muchos recursos que tenemos como iglesia nosotros para que tú crezcas, ¿sí? Aquí habla de eso, pero no solo es esto lo que te podemos ofrecer, porque nuevamente vas a llegar a lo mismo. Únicamente me quedo con lo que tú me estás dando. No, es tu devocional todos los días, tu vida de devoción diaria con Dios. ¿Cómo honro a alguien que no conozco? Que nada más estoy viviendo una vida de emoción y no de conocimiento, es lo que Pedro está diciendo. Esa defensa de fe que él tuvo frente a unos grandes maestros de la Torá. Y Dios lo usó. Pero tú y yo no somos Pedro. Sí, necesitamos estudiar. Necesitamos profundizar en la palabra. Y la única manera de santificar a Dios en nuestro corazón, dice aquí el texto, es preparándonos. Preparándonos, aquí está. En nuestro corazón preparándonos. ¿Cuántas letras o cuántas veces scrolleas en tu teléfono todos los días? 5 horas ahí. ¿Y cuántas horas le dedicas a leer la palabra? Los estudiantes de la Biblia, mis hermanos, no somos ignorantes. Si piensas que mientras más conoces la Biblia te haces más ignorante, los que te dicen eso son aquellos que piensan que son científicos porque escuchan algo en YouTube de un pseudocientífico o ven cosas. Vi el otro día en un reel, pastor, que dice, neta, ¿de dónde está la base científica de eso? No, lo dice ahí lo dice. ¿Es en serio? Hermanos, nosotros como estudiantes de la Biblia no somos ignorantes. Los que dicen que somos ignorantes les falta ver más backs. No entienden, no saben. ¿Sí? Acá vemos personas de ciencia, preparados académicamente, ganadores de premios Nobel, incluso han sido grandes cristianos y apologetas cristianos. C.S. Lewis, un gran intelectual cristiano inglés, Spurgeon, y te puedo dar muchísimas gente. John Lennox al día de hoy es uno de los más grandes expositores científico, matemático, ¿sí? Que es uno de los principales apologetas de la fe cristiana al día de hoy. Y han habido personas desde el vulgo, incluso como Pedro, viéndolo aquí, defendiendo la palabra, defendiendo a Dios. Y no es que Dios necesite que lo defienda, sino tú necesitas conocer más a Dios, porque eso es una evidencia de que has estado tiempo con Jesús. Es eso. No se trata de un tema de conocimiento. Yo voy en el D5. Bro, pero vives como si estuvieras en el D de diablo, ¿sí? Porque de nada te han servido los discipulados. Ya no están aquí esas personas, pero sí, por eso hablo así, ¿sí? Ahora aquí estamos viendo una persona del vulgo como Pedro, hasta una de las personas más preparadas, conocidas como una de las personas más intelectuales de todos los tiempos registrado en la historia. Te estoy hablando de Saulo de Tarso, Pablo, puedes buscar su historia, ¿sí?
Y Pedro está diciendo, ante todo el que os desmande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Sí? Acá hay una buena y una mala noticia. Es bueno prepararse, es bueno seguir, venga. Pero no porque es que, pastor, voy en el D, estoy súper preparado, pero mi familiar es incrédulo. Sí, porque a veces no va a depender de eso. Recuerda, te estás preparando para ti y para dar respuesta tal vez a lo que te vayan a preguntar. Pero no solo eso, tiene mucho que ver el corazón de la persona también. Porque a veces, aún con evidencias científicas, no van a creer. ¿Por qué? Porque tienen un orgullo gigante. Y Pedro dice, prepárate para dar razón, pero fíjate aquí, de la esperanza que hay en nosotros. En pocas palabras, tu testimonio. ¿Cómo eres? ¿A quién reflejas? ¿Cómo defiendes la fe? Sí. Principalmente la gente tal vez no va a ver una Biblia. Principalmente va a ver tu vida. Ahora, no te sientas mal. Si tienes años, conoces un familiar que es incrédulo y no más, ya le mostraste hasta conciencia, ya le mostraste con todo, hasta de cabeza ya te pusiste, ya le dices que no es por ahí. Sí, pero así es. Está en necedad. Está en soberbia. Lo que sigue es seguir orando por la persona. Y tú, continúa en lo tuyo. Sigue preparándote. ¿Cuánto tiempo tiene que no te discipulas? ¿Cuánto tiempo tiene? Ahí te lo dejo para tu casa. Verso 16, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Sí, van a hablar de ti mal. Y de nada sirve haber sido estudiado si no tienes buen testimonio. De por sí, mis hermanos, hablan mal de nosotros. Sí, pero te digo algo, que cuando hablen mal de ti, sea sin fundamentos, o sea, sea mentira. Es preferible que hablen calumnias de ti a que digan verdades de ti que sean real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se van a dar cuenta tal vez en algún tiempo, si Dios sale a su encuentro, que las calumnias que han hablado de ti son puras mentiras y se van a avergonzar. ¿Sí? Porque tú has vivido una vida real y has vivido de manera real lo que has hablado, lo que has estudiado y lo que defiendes. Definitivamente no es una receta para que tu familiar incrédulo crea esto, pero hay personas que sí se les ha dado todo y aún así no creen. Te vuelvo a repetir, eso es para que tú te parezcas más y más a Jesús todos los días. Finalmente, de eso se trata. Sí, termino con esto. En armonía con Jesús. No sé qué nota estás tocando el día de hoy, dicen en mi tierra, estás tocando en tema en tono de do, donde nadie te quiere escuchar, ¿sí? O tal vez en fa o fo, como dicen en mi tierra. Lo que sí te puedo decir es que Dios quiere que te armonices con Él. Quiere afinar tu corazón y quiere que regreses con Él nuevamente a tocar esa canción que a Él le agrada. Tal vez estás desentonado. ¿Y cómo te das cuenta que un grupo está desentonado? ¿Cómo te das cuenta que alguien está desentonado? Mira la cara de las personas cuando escuchan. ¿Sí? Sobre todo si es reggaetón. Así, ¿no? Uy, quita eso. ¿Sí? Las caras de las personas a tu lado es eso. Estás haciendo mal la música. Regresa al tono. ¿Sí? Regresa a como estabas antes con el Señor, haciendo esa música para Él. Regresa al tono. Las personas que están a tu lado con sinceridad te van a decir: amor, estás muy desentonado hoy. Sí, no vas bien. Sí. Es para eso es el matrimonio. Por eso Pedro hace énfasis anterior al matrimonio. ¿Sí? Pero si el marido es incrédulo, la esposa es incrédula, pues los dos van a tocar la música del mundo, no la música del cielo que le agrada a Dios. Entonces por eso es importante que estén iguales. Alguien que te va a decir con sinceridad es tu propia familia. Alguien que te va a decir principalmente que estás mal en el tono es Dios mismo también. Porque ahí en tu familia, ¿y por qué en familia te dije? Porque ahí en tu casa es cuando sacas tu verdadera personalidad musical. Ya te escuché cantando en la regadera y cantas muy mal, ¿sí? No es cierto, no te he escuchado, pero imagínate. En la regadera todos cantamos, ¡ay! Piensas y dices, espérate, bro, ¿sí? Ahí es cuando verdaderamente sacamos nuestra verdadera personalidad. Recuerda que el Señor no busca gente entonada por naturaleza. Recuerda que nacimos mal, nacimos en pecado.
¿sí? Pero su sangre preciosa en la cruz fue suficiente para darnos una nueva vida y un nuevo motivo para vivir cantándole a Él todo el tiempo, para vivir entonados para Él. Su sangre fue suficiente para darnos esta nueva vida, para adorarle a Él. Necesitamos recordar la cruz todos los días. Necesitamos recordar lo que Él hizo por ti y por mí todos los días, porque si estamos en una orquesta, es por Él. Él es el que está crucificado. Él es el que resucitó, para que tú y yo estemos aquí cantándole y pertenezcamos a esta familia. Amén. Que Dios nos ayude, que seamos de impacto en Playa del Carmen, que seamos de impacto en tu familia, reconocidos por el amor de Cristo entre nosotros. Recordar que la melodía que a Dios le agrada, la adoración que a Él le agrada es esa, tu vida, mi vida. La adoración que Dios se deleita es esta: ver a sus hijos viviendo en amor y en misericordia unos con otros. Dice, en eso serán conocidos mis discípulos, dice. ¿Sí te das cuenta que dijo? Cuando dijo, en eso serán reconocidos que son mis discípulos. ¿Y qué? ¿Que ya pasé a los discipulados? ¿Voy a Calvary? No. Y que tienen amor unos con otros. De eso se trata, se ha tratado siempre. El único camino es el amor. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, y por ayudarnos a enseñar, Señor, y estar de nuevo en casa. Gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Y, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Todos tenemos luchas, todos tenemos guerras, todos tenemos batallas. Con nosotros mismos principalmente, Señor, pero también con las personas de afuera, Señor. Tal vez muchos de nuestros hermanos están pasando alguna injusticia el día de hoy o están pasando situaciones difíciles. Te pido que tú les des esa paz en su corazón, Señor, para poder estar nuevamente en armonía contigo, Señor. De verdad que vivir fuera y lejos de ti no nos da paz, Señor. Pero cada vez que estamos en tu voluntad, haciendo tu voluntad, Señor, tu misericordia y tu gracia está con nosotros y nos ayuda. Te pido este día que nos llenes con tu espíritu, que nos llenes con tu amor y que nos ayudes, Señor, a vivir para ti, Señor. Guárdanos de nosotros mismos y líbranos de todo mal. Nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.